Lo tenemos en línea al doctor Marcelo Arancibia. ¿Cómo va? Buen día, Carlos, un placer estar con vos. Bueno, igualmente. Creo que tenemos un contexto nacional trascendente visto desde una óptica muy convencional, porque hay que decir en estos tiempos que la gestión de gobierno que tenemos ahora no tiene, digamos, la previsibilidad de muchas cosas y tampoco tiene las vías de comunicación ordenadas en términos de lo que significa, lo que son cosas oficiales y lo que son no. Esto de trolls, de esto, de lo otro, ha generado una cuestión, un desparramo de cosas que al fin no se sabe qué cosas hay que seguir y qué cosas no. Hoy, por ejemplo, a las 11, un tribunal como Europi va a ratificar o no la condena que tiene Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta es, ¿va a ser condenada? O sea, va a ser, todavía quedan vericuetos que tienen que ver con la justicia, pero básicamente uno siempre espera que de las investigaciones, como se diga, conclusiones, se sigue discutiendo, y lo hace inteligentemente Cristina, el no fuera y todas las cuestiones que tienen que ver con la antípoda de lo que dice la ley, lo que dicen las investigaciones y lo que dicen los resultados formales. Acá no se puede decir graciosamente que se inventó todo un montón de cosas, de causas que se colectaron y se llevaron a cabo como corresponde, pero me gustaría, en tu caso como abogado, que nos ayudes a entender este entramado. Bueno, has planteado varias cosas interesantes para reflexionar. Primero, un gobierno nacional que cada día sube la apuesta en su ataque a la prensa tradicional y le indica a la sociedad que debe informarse a través de las redes sociales. Esto de romper la intermediación de la prensa con la ciudadanía es muy peligroso, porque en las redes sociales se miente mucho, se generan discursos de odio, de sesgo, y la prensa, con las excepciones que hay en todo el ámbito del mundo, donde hay personajes seguramente ensobrados y militantes de causas políticas, si no hubiese sido por la prensa no hubiésemos llegado al segundo tema que vos planteás, que hoy la Cámara de Casación Penal emitirá su fallo sobre las apelaciones a la condena de Cristina Fernández de Kirchner por el caso Vialidad en Santa Cruz, donde apelan las partes, en la defensa para que se la absuelva y la fiscalía para que se agrave la calificación y la pena. Recordemos que Cristina fue condenada a 6 años de prisión, más la accesoria de la inhabilitación perpetua para cumplir cargos públicos. Cristina pide que se declare nula esa sentencia y se la declare inocente, mientras que la Fiscalía pide que se le agregue el delito de asociación ilícita, que llevaría la pena de 6 a 12 años, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero volviendo al presidente y su ataque feroz, que lo vemos en otras partes del mundo, y que va a tener en los próximos años, sin duda, objeto de una campaña para demoler la prensa independiente y convertirla o en militante, que es lo que le gusta a personajes como Trump o como Milei, o que sean las redes sociales con todas las fake news, con toda el discurso del odio, con estos tuiteros que se han impuesto desde la llegada a la política y al poder del presidente Milei, bueno, hagan lo mismo que hacían 678 con una plataforma distinta. Antes agarraban ATC o la televisión pública para apoyar fanáticamente a un gobierno, y ahora lo hacen a través del dominio de las redes sociales. De modo tal que hoy puede ser un día histórico, que una presidenta sea eventualmente confirmada esa sentencia o agravada la sentencia, y le queda una instancia que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el caso de ratificación de la sentencia penal de la Cámara de Juicio o el cambio de calificación y el agravamiento de la pena si se hace lugar al planteo del Ministerio Público, que estuvo muy bien representado por los fiscales Mola y Luciani. Que recordará a la audiencia sus alegatos cuando fue el debate del juicio oral y público. Claro.
y queda, Marcelo, en estas apelaciones que sobrevengan al fallo de hoy, la Corte. Otro ámbito tan político que este, pero mucho más el que viene, porque el presidente le ha agregado a este escenario la posibilidad de la inapropiada, ¿no? Esto de plantear la designación de Ariel Lijo, nos parece que excede, porque ya la opinión pública tiene claro que van a instalar, si lo nombran, a una persona con antecedentes muy complicados, que no solamente que no es inédito, ¿no es cierto?, que sea un cortista, aquella persona que en su condición de camarista o de juez no ha obrado como corte. Esto no lo digo yo, lo dice todas las opiniones que se han presentado rechazando la designación del hijo, ¿no? Claro, a mí me gustaría primero decir que todos los órganos del Estado, del poder, hacen política, pero distinto tipo de política. La Corte tiene que hacer una política en defensa de la Constitución y lo que todo esto representa. Por un lado, el Estado de Derecho, es decir, el funcionamiento del Estado conforme a la división de poderes y a las funciones y a las competencias que le cabe a cada uno, a la defensa de los derechos humanos y los derechos particulares y colectivos de la sociedad argentina, y ese es el rol político de la Corte, que lo está cumpliendo esta Corte con la sola excepción de Lorenzetti, que quiere politizarla, porque el padrino del hijo, quien vos bien has descrito, es el juez Lorenzetti, quien ansía volver a ser presidente de la Corte para usarla en términos políticos, pero no de punto de vista institucional, sino de la política del vaso, decidir quién es impune y quién es no. Por eso lo que se debate hoy por hoy a nivel de justicia es trascendente para el futuro inmediato de la Argentina. Si Milei, con la complicidad de Cristina, se salen con la suya y designan a un Lijo, a un García Mansilla, que llega con un nivel de debilidad y de condicionamiento muy fuerte por parte de los libertarios, bueno, vamos a repetir una corte politizada o partidizada como la vimos en la época de de Menem. Claro. La corte automática, una corte adicta, una corte vergonzosa, que fue la de los 90. Entonces, esta es la cuestión que hoy por hoy se está debatiendo en cuanto a la integración de los miembros de la Corte. Hay un rumor de pasillos de Casa de Gobierno que Milei aprovecharía que el Congreso entra ahora en sesiones extraordinarias, no las convocaría y designaría atención a estos dos miembros de la Corte una vez que Maqueda, que cumple los 75 años y según la Constitución nacional pasa a retiro, debe jubilarse, para empezar a controlar y a dominar la Corte de Justicia utilizando esa vía que utilizó en su oportunidad Mauricio Macri cuando asumió, que los beneficiarios de ese decreto que los ponía en comisión no aceptaron hasta que se cumplieran los pasos legales de la Constitución Nacional y recibieran el acuerdo de los senadores nacionales. Así llegó Rosecrat y Rosati a la Corte Suprema, llegaron por la derecha. Bueno, lo que pretende hacer ahora Milei es repetir esa vía inconstitucional, sumamente cuestionada de designar miembro de la Corte en comisión. Imagínate la debilidad institucional que van a tener estos funcionarios si dependen de un decreto del presidente de la Nación, o bien si van en comisión, su mandato termina cuando empieza a funcionar el Senado de la Nación. Entonces ahí vamos a entrar posiblemente en un vacío institucional, como ha ocurrido con el Procurador General, como ha ocurrido con el Defensor del Pueblo, que hace muchos años, en el caso del Defensor del Pueblo, ya creo que una década y media, si no más, que, bueno, los problemas políticos en la Nación y fundamentalmente el Congreso, entre el Ejecutivo y el Legislativo, impiden ocupar esa vacante como manda nuestra Carta Magna. Así que, bueno, lo que uno avisora es problema de índole institucional grave, y esto a mí en lo particular me preocupa porque
No hay casos en el mundo que la recuperación económica no haya ido de la mano de un fortalecimiento de sus instituciones democráticas y republicanas. Y tal vez hoy, bueno, tenemos un gobierno excitado por los resultados económicos que tienen una causa principal y que veremos hasta dónde llega, que es el blanqueo. El blanqueo son los dólares que salen del colchón de Chimbas, de La Matanza, de Barrio Norte, de los barrios privados de San Juan, es decir, de la gente que por una economía cerrada, confiscatoria, decidió durante estas décadas guardar sus ahorros abajo del colchón. Pero este blanqueo, que ha sido exitoso, bueno, tiene un fin. Ahora tienen que llegar las inversiones a raudales del extranjero y esta gente, si bien son especuladores financieros muchos, inversores importantes otros, no solamente miran la bolsa de comercio, también miran la calidad institucional. Y si vos ponés a gente como el hijo, si vos seguís gobernando con la debilidad institucional, como la ley que reglamenta los DNU en el país, y bueno, ¿tendremos inversiones de riesgo o no tendremos inversiones? O sea, las de riesgo son las que vienen, hacen ganancias y se van. Claro, marcaste bien este tema de la economía, pero cuando mira un poquito más, pues está bien, blanqueo, guita, lo que sea, lo que vendrá después, rigi si querés, pero en el supermercado, yo que soy asiduo, me demuestra palmariamente que acá no solamente hay un cuadro recesivo, sino que además la gente derechamente no le alcanza porque está planchado, está congelado el salario. Bueno, después de la mega devaluación de diciembre, la sociedad se fue mayoritariamente a una situación de pobreza, empezando por los jubilados y los pensionados. Incluso es altísimo el porcentaje de personas pobres con trabajos en blanco. Bueno, la recuperación de ese salario va a llevar tiempo, obviamente que ayuda mucho la baja de la inflación, afecta bastante el incremento de los servicios públicos y privados. Yo creo que vamos hacia un escenario donde el control, digamos, de la inflación va a poner a la gente en distintas situaciones socioeconómicas, y va a haber una gran disputa de cómo hacemos para mejorar la productividad y la competitividad de la economía argentina a los fines de que esos salarios se recuperen y logren un poder adquisitivo que hoy no tienen, porque la estabilidad con un empobrecimiento general genera nuevos problemas y nuevos escenarios que abordar. Lo cierto es que Argentina no podía seguir en esta locura inflacionaria, devaluatoria, donde bueno no se podía proyectar absolutamente nada y que claramente llevó a la explosión o a la implosión del sistema político, y estamos en un momento muy novedoso en la Argentina, donde lo viejo no termina de morir, pero lo nuevo no termina de nacer. Y como dijo el que elaboró esa frase, bueno, el momento en que aparezcan los monstruos, y para evitar que esos monstruos aparezcan, en ese momento el filósofo italiano se refería a los fascismos, a los comunismos extremos. Acá hay que evitar que se impongan los populismos, y Argentina tiene una sobredosis de populismo por izquierda y por derecha. Me refiero tanto al cristianismo como a los libertarios. Argentina necesita ordenar su economía, bajar la inflación, tener un plan de crecimiento económico, y para eso necesitas un sistema democrático institucional que funcione, justicia independiente, creíble, políticas a la altura de las circunstancias. Yo te traigo a San Juan. A mí me preocupa la casi nula reacción de la política respecto a un hecho muy grave ocurrido el 25 de mayo, como es el operativo de la Policía Federal y la Justicia Federal, que incautó $1 millón en droga, marihuana y cocaína, que se transportaba. Habrá que saber lo que diga la investigación en movilidad del municipio de 25 de mayo, y el silencio no solamente de los funcionarios de 25 de mayo, sino en términos generales de la política, es asombroso, porque estamos, y acá hay que preguntarse si estamos en la puerta de que el narco penetre en el Estado a través de funcionarios o empleados infieles, o esto ya ocurrió. Entonces, todas estas cuestiones hay que ponerlo sobre la mesa y hacer una
enorme tarea de separación de nuestras instituciones para que estas cosas, tanto la corrupción política, el narcotráfico vinculado a la política o al Estado, la inflación, todos esos sistemas perversos que en algunos casos han hecho tanto daño en Argentina, en San Juan, desde hace mucho tiempo, y otros son fenómenos que vienen lacerando a la sociedad y al Estado, como el narcotráfico, bueno, no termine de apoderarse de la Argentina. Un capítulo, o sea, un datito más para el 25 de mayo, es imprescindible que las autoridades, tanto, no sé las judiciales, pero sí las del municipio, que se menciona mucho a Quiroga Moyano, y nadie desmiente todo lo que se ha leído y lo que se ha escuchado de este episodio, ¿no? Bueno, vos fijate que las instituciones no funcionan. El Consejo Deliberante debió haber interpelado por lo menos al secretario de Gobierno para que explique cómo es la situación de este empleado que manejaba las camionetas del municipio para transportar droga. Me parece que el intendente debiera constituirse en todo caso en el Consejo, que están los representantes del pueblo, y dar un informe y qué medida va a tomar para que esto no vuelva a ocurrir, o investigar si esto va más allá de lo que por ahora se sabe. Esto no está en el debate político en la provincia de San Juan. Si esto hubiese sucedido, no sé, en una ciudad importante del país, esto es un escándalo que hubiese ya generado renuncia. O titulares en primera página de diarios nacionales, cosa que puede llegar a ocurrir. Uno lo ve cuando, qué sé yo, pasa el caso Loan en Corrientes sobre la penetración del narco en esa zona en Argentina, tan cercana a países donde se sabe que se trafica y pasa la droga, como es el norte argentino. Nos sorprende. Bueno, esto también está golpeando la puerta de la provincia de San Juan. ¿Cuál es la respuesta de la justicia? ¿Cómo hacemos para que este fenómeno no penetre en la provincia? Vos fijate que ¿cuál será el presupuesto anual del municipio el 25 de mayo? Si vos traducís ese $1.000.000 al cambio oficial, estamos hablando de 1.000 millones de pesos. ¿Cuál será el presupuesto del 25 de mayo? ¿Será el equivalente a un mes? ¿A 2 meses? Eso tiene que tener una cadena de distribución y de encubrimiento. Debe haber ahí una organización criminal que trae esa mercadería. Son propios, son de afuera de la provincia. Es decir, hay un aeropuerto cerquita en el Cecilia de 25 de mayo, doctor, en el cual tampoco se dice nada. Me parece que hay muchas cosas que están en secreto y que más tarde o más temprano que tarde tiene que aparecer, ¿no? Como por ejemplo, sobrevuela en el juzgado de Sao Gallo la posibilidad, que lo doy como dato ilustrativo, se dice, por ejemplo, no es oficial, que prácticamente está intervenido el juez, porque le han nombrado a alguien de Mendoza que viene a firmar y toma las resoluciones. Ojo, ese es un dato que no ha trascendido en ningún lado, Marcelo. Bueno, pero la justicia federal está trabajando muy bien con la Policía Federal y seguramente otras reparticiones que hacen inteligencia criminal sobre el narco, porque esta investigación no nació hace 2 o 3 días atrás, sino que debe haber un trabajo muy bien hecho, muy aceitado, y seguramente cuando decidieron hacer el allanamiento, el secuestro, las detenciones, ya tenían todo con los elementos probatorios para llevar la causa a la justicia. En eso hay que reconocer que no todo está perdido y que las instituciones, muchas funcionan y funcionan muy bien. Ahora la pelota queda en el campo de la provincia de San Juan, y acá hay que debatir esta situación. Toca un departamento donde el señor Feudal es el presidente del PJ y presidente del bloque de la oposición en la legislatura, que es el bloque mayoritario. Es una persona que un día se levanta enojado y le puede bloquear el gobierno a Orrego desde el Poder Legislativo. Entonces, bueno, me parece que no es un tema menor, es un tema que tenemos que sumarlo entre las cantidades de preocupaciones que tiene Argentina, como es, por supuesto, el tema económico. Uno festeja que la inflación vaya bajando, eso es muy bueno, es una gran política social, porque va parando el agravamiento de una situación insostenible, que es el empobrecimiento generalizado
y sectores que han entrado en una exclusión económica, laboral, social, desesperante, que va a costar muchísimo recuperarlo. A mí me preocupa un gobierno que crea que solamente de la mano del mercado y de personajes equivalentes en Argentina de lo que es en los MAS van a sacar al país y a la provincia adelante. Está demostrado esto en innumerables cantidades de estudios de que favorecer a los ricos en las políticas tributarias no generan el derrame necesario para sacar a la sociedad de la pobreza y como para distribuir con más equidad la renta. Por eso hay sociedades muy injustas y desiguales como las norteamericanas y otras que son mucho más igualitarias y no por menos libres, como es el caso de, no sé, de Suiza o Suecia, por mencionar dos sociedades, o otras que han salido de la pobreza extrema y que hoy son ejemplos de crecimiento, de desarrollo y de bienestar, como puede ser, no sé, un Taiwán, un Singapur, etcétera. Claro. Entonces, creo que acá hay cuestiones muy interesantes de debatir. A mí me hubiese gustado una reforma tributaria integral, no un esquema parcial como fue el SIGI, pero bueno, es lo que tenemos el SIGI. Acá hay una promesa de inversión o una propuesta de SIGI para invertir en Gualcamayo, en la mina Gualcamayo, $1.000 millones. Se habla de que obras de infraestructura indispensables para un departamento como Hacha, como llevar el gas. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hay que debatirlas porque necesitamos ir a la par, mejorando la calidad institucional de la provincia y mejorando las condiciones para que lleguen esas inversiones, generen puestos de trabajo y bienestar económico. Ahora, no se puede conseguir una cosa sin la otra, y esto es el gran aprendizaje que los argentinos tenemos que tener después de 20 años, o tal vez muchísimas décadas. Ya no tiene sentido poner la fecha de cuando la Argentina, como dijo alguna vez Vargas Llosa en su obra Conversaciones en la Catedral, desde qué momento se jodió el Perú. Bueno, no hay que poner, si entramos en ese debate, ¿qué momento se jodió la Argentina? Bueno, tenemos que arreglar de 1810. Entonces, me parece que estamos en un momento histórico donde hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por cambiar. Necesitamos una sociedad convencida de poner límites. Así como se dijo, se terminó la economía populista de los Kirchner, bueno, hay que tomar medidas la sociedad para impedir una política populista del presidente Milei que termine arruinando los logros económicos que se puedan alcanzar. Tocaste justamente, y la última, doctor, tiene que ver cómo ves Trump, Milei y Xi Jinping, China. Bueno, ninguno de los tres son personas que se puedan mencionar que son paladines de la democracia. De hecho, Xi Jinping es un dictador. Es decir, en China hay un sistema de partido único, es una dictadura de partido único con un modelo económico ultracapitalista. Trump y Milei han llegado donde han llegado, denostando los valores, los principios, los métodos democráticos. Hay una ola internacional de ultraderecha, producto de, bueno, una crisis profundísima del centro democrático de izquierda y derecha, que, bueno, lleva a que la sociedad, en su desesperación de encontrar soluciones a su problema, nuestros problemas, los argentinos, distan de ser los problemas que pueden tener, no sé, los franceses, los españoles, pero evidentemente buscan la solución en personajes que denostan los principios republicanos, democráticos, que no reconocen la libertad de prensa, que piden la suma del poder público para poder gobernar, es decir, como Fujimori en los 90 del siglo pasado consideran el Congreso un problema, la justicia tiene que ser adicta. Entonces, bueno, creo que es un momento muy complicado para la democracia. Hay que ver la historia de lo que pasó cuando la democracia fue interpelada después de la Primera Guerra Mundial y cómo terminó el mundo cuando fue dominado por ideologías y tendencias totalitarias. Entonces, creo que este debate es el que tenemos que asumir, llevar adelante y lograr convencer a la sociedad que la libertad y la igualdad se garantizan con economías ordenadas, pero también con una democracia republicana en funcionamiento. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, por estos minutos. Bueno, un contenido espectacular que no queríamos dejar de
desperdiciar en una mañana como el día de hoy. Gracias, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a vos, un fuerte abrazo a la audiencia. Bueno, ahí estaba con nosotros Marcelo Ancío, un análisis muy completo, no solamente el internacional, sino esto que habitualmente no se trata en los medios y que la respuesta de YouTube siempre nos propone más cosas. Así que la invitación